En Yucatán se acopia el 31% de las 50 toneladas de PET que se estiman se consumen al día, por lo general en forma de envases para refrescos y agua embotellada, lo que representa área de oportunidad para la sociedad para impulsar la cultura del reciclaje y el aprovechamiento de los desechos. El ingeniero de Desarrollo Tecnológico de la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Javier Guillem Mayete, detalló que en Yucatán se reciclan 16 toneladas diarias de PET, que puede aumentar con la participación ciudadana en el Estado para alcanzar el 53%, que es el promedio nacional en reciclado del material. Hay 3 formas para el buen aprovechamiento de los productos desechables de PET: reducción, reutilización y reciclaje, para convertirlo en nuevos productos por medio de procesos de transformación que pueden ser de 3 tipos: mecánico, químico y valorización energética. De reciclaje del PET se puede obtener hojuelas, gránulos o fibras de poliéster para la fabricación de textiles, ropa y alfombras, fibras de refuerzo para concretos, nuevas preformas inyectadas que luego son sopladas para transformarse en envases, y láminas termoformadas para elaborar contenedores. También se reportan otros usos, como la fabricación de concreto poroso, con agregados pétreos y plásticos de PET, la manufactura de fibras de poliéster de PET, reciclado para refuerzo de llantas, o la producción de materiales aislantes con plásticos espumados a partir del PET reciclado. El grupo de reciclado de la Unidad de Materiales del CICI investiga el reciclado de diversos materiales, entre ellos el PET, para proponer soluciones a problemas relacionados con el cuidado del medio ambiente, aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de nuevos materiales. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.